Today, I'm authorizing the release of 1 million barrels per day for the next 6 months, over 180 million barrels from the Strategic Petroleum Reserve. This is a wartime bridge to increase oil supply until production ramps up later this year. And it is by far the largest release of our national reserve in our history. It will provide a historic amount of supply for a historic amount of time, a 6 months bridge to the fall. And we'll use the revenue from selling the oil now to restock the Strategic Petroleum Reserve when prices are lower. Muy buenos días, estas eran las palabras que esperaba el mercado y se confirmaron. Llegaban a última hora de la tarde de ayer. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunciando cómo van a inyectar 1 millón de barriles diarios en el mercado durante los próximos 6 meses. Se trata de la liberalización más grande de la Reserva Nacional en la historia de los Estados Unidos. En total, la producción de petróleo se va a incrementar 180 millones de barriles procedentes de sus reservas estratégicas, lo que supone el 31%. No hay petróleo y hay que aumentar la oferta para bajar los precios. Era algo lógico y era un anuncio esperado. Y llega tras esos contactos, además de la Casa Blanca, para tratar de aumentar la producción de crudo, con contactos que no han resultado muy productivos cuando ha hablado con regímenes como Arabia Saudí, Irán y Venezuela, y que ha desembocado en esa liberación de reservas. Comparecencia de ayer por la tarde en la que Biden señalaba además y manzaba un mensaje a las petroleras y les decía que tienen que aumentar su producción, y comentaba que ahora es momento para pensar en familias, en la economía de Estados Unidos y no en los beneficios propios. Además, desde el gobierno se ha señalado cómo se va a imponer un impuesto a las empresas que tengan pozos sin explotar. I say enough. Enough of lavishing excessive profits on investors and payouts and buybacks when the American people are watching. The world is watching. U.S. oil companies made nearly $80 billion in profit last year, and this year those profits are expected to continue to soar. This is the time, not the time to sit on record profits. It's time to step up for the good of your country and the good of the world, to invest in immediate production that we need to respond to Vladimir Putin. Era una crónica anunciada. Se esperaba, ya lo contábamos a primera hora en este Business Connection en la jornada de ayer, que Estados Unidos iba a hacer esa liberación de crudo, lo que reducía el riesgo de suministro. Y eso se veía claramente, y aquí está en este gráfico de la agencia Bloomberg, que hacía eco del momento en el que se comunicaba esa liberación en los precios del petróleo. La curva de avance del petróleo ya estaba valorando el próximo aluvión de suministros esperados de las reservas estratégicas, y vemos cómo los futuros del crudo del West Texas Intermediate, esa entrega inmediata, cotizaban hace unas semanas más de $5 por barril por encima del precio del mes siguiente, un nivel que indica que los operadores estaban dispuestos a pagar una enorme prima para asegurarse el suministro inmediato. Esa diferencia cayó, se desplomaba hasta el 1,63%, $63, después de que Bloomberg informara de que la administración Biden podría liberar esos 180 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica, y que se confirmaba en la tarde de ayer. Causa-efecto, con la inyección de liquidez de los bancos centrales, inyección de petróleo, y se ha visto en la cotización del mercado del crudo. Hace unas semanas veíamos esos precios desbocados y vemos cómo hasta ahora el precio del barril de crudo se sitúa en $107,40 el barril de crudo, una jornada en la que estamos viendo también cómo el crudo Brent se sitúa en $103. Es una jornada en la que el petróleo vuelve a ser protagonista, una jornada en la que de nuevo hay que mirar a la respuesta que va a tener Rusia en todo esto, y hoy es 1 de abril y está preparado un real decreto del gobierno ruso, del gobierno del Kremlin, por lo que va a entrar en vigor un nuevo procedimiento para pagar el suministro de gas ruso en rublos. Los contratos actuales se interrumpirán, decía Moscú, si los países considerados no amistosos se niegan a pagar en rublos. Por decreto presidencial, de hecho, Gazprombank va a abrir cuentas especiales en rublos para compradores extranjeros de gas de países hostiles. Además, el Banco Central de la Federación Rusa, dentro de 10 días, va a determinar el procedimiento para abrir cuentas especiales en divisas para compradores extranjeros de gas. Lo anunciaba ni más ni menos que Vladimir Putin. Today I signed a decree that establishes rules on selling Russian natural gas with the so-called unfriendly states tomorrow, starting from April 1st of 2022.
Fíjate, diría, ponete. Consider it as failing to perform the contract by the buyer, with all the consequences followed by this. No one is selling anything for free, so we are not going to be involved in charity as well. So the current contracts will be stopped. And I would like to emphasize here, in the circumstances when the financial systems of the Western countries are used as weapon, when the companies from these states refuse to implement contracts with Russian banks, enterprises and individuals, when assets in dollars and euros are frozen to use foreign currencies of these countries, doesn't make sense. And what is happening, what has already happened, we are supplying gas to European consumers. They are receiving gas, they pay in euro, then they freeze this payment themselves. So we have every reason to consider that the part of the gas that we supplied to Europe, we basically supplied for free of charge. El mercado energético, la tarificación en rublos, la liberación de petróleos, está claro, esa es la principal referencia que marca la actualidad del día, que marca la actualidad de los mercados y que ilustra estas claves para comenzar el día de este Business Conexión de 1 de abril, que arranca mes, que arranca trimestre y que pasa por ese anuncio, como Biden anunciaba la mayor liberación de reservas de petróleo de Estados Unidos, 1 millón de barriles al día durante 6 meses, por esos 6 meses 180 millones de barriles. Y la siguiente, en esa materia energética, en esa crisis de precios, esa propuesta de España y Portugal que proponen a Bruselas limitar el gas a 30 euros el megavatio hora. Sería la franja, según el Gobierno, que permitiría resituar el recibo genérico de la luz a niveles cercanos a los 110 euros, según anunciaba la vicepresidenta para la Transición Energética, Teresa Rivera. Aunque, sin embargo, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, matizaba después que ese mínimo, esos 30 euros megavatio hora, sería el mínimo que se puede plantear como una posición de partida. España, por tanto, está trabajando con Bruselas en esas líneas maestras de esa propuesta conjunta, que pasaría por establecer un sistema de doble casación. ¿De qué se trata? Por un lado, habría una primera casación de frontera para que las exportaciones de electricidad a otros países sean retribuidas al precio que correspondría en ausencia de un mecanismo de ajuste. La segunda casación, en la que ya se introduce dicho ajuste y el pago por encima del coste del gas, sería asignado automáticamente a ese margen de tecnologías más baratas hasta el precio al que ha sido retribuido el gas. Es esa gran meta que tiene ahora mismo que sacar adelante el Gobierno. Está trabajando con Portugal para conseguir esa excepción ibérica, esos precios controlados, esa supervivencia para el bolsillo de los consumidores, que pasa por ese recibo energético y que no solamente mira a la luz, mira al gas, sino por supuesto a esos carburantes que absorben toda esa presión inflacionista y que de hecho lo cotizan. Ayer, de hecho, es la tercera referencia clave del día. El precio del gasóleo marcaba récord y superaba a la gasolina. Hay que señalar como el precio medio del diésel, que ni más ni menos es el producto del que Rusia es uno de los principales exportadores, ha superado por primera vez al de la gasolina y ha marcado un nuevo récord histórico. En concreto, el precio medio del litro de la gasolina ha subido hasta 1,81 euros. Supone un incremento del 0,28% frente a lo que pasaba la semana pasada. En el diésel se ha situado en 1,83 euros, con una subida superior al 2%, en 2,26%. Y en lo que va de año, ese diésel acumula un encarecimiento superior al 36% frente a casi 23% de la gasolina. Datos que siguen oprimiendo al consumidor, que siguen alimentando la inflación, mientras que las gasolineras se enfrentan a esa nueva etapa. Entran en vigor las medidas de ese plan de choque, de ese Real Decreto del Gobierno para hacer frente a los efectos económicos de la guerra. Y las gasolineras pueden empezar a pedir desde hoy, este viernes 1 de abril, el anticipo a la Agencia Tributaria de las bonificaciones al combustible, aprobadas por el Gobierno y que Hacienda ya prevé empezar a transferir el dinero a partir de la próxima semana. Más allá del titular, los ciudadanos vamos a pagar desde hoy 20 céntimos menos el litro de combustible. Es esa medida tomada para frenar los precios que ya la semana pasada sobrepasaban los 2 euros en bastantes lugares y que amenaza la supervivencia de pequeñas gasolineras. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que pese a ese descuento, lo que dicen las pequeñas gasolineras es que no tienen liquidez para adelantar esa bonificación. Muchas amenazan con el cierre, algunas no van a abrir el día de hoy, mientras otras esperan colas para asistir a todos aquellos consumidores que han
esperado para llenar el tanque de gasolina en el día de hoy para ahorrar esos 20 céntimos por litro. No es que lo resuelva el problema, pero lo que hace es que el trago sea algo más ligero, al menos en la jornada de hoy. Son esas medidas que entran en vigor hoy, que hoy, de hecho, desde Business Connection vamos a tratar este tema, cómo se está cotizando para esas estaciones de servicio esta medida y que forma parte, sin lugar a dudas, de la crónica del día que acaba de empezar. En este punto llegamos a las grandes cifras que rodean el pulso económico de la radiografía española. La deuda de las administraciones públicas se sitúa en el 118,4% del PIB en 2021 y sube un 6,1%. La deuda, por tanto, es un 6% mayor que hace un año y suma a su balance 82.000 millones de euros adicionales. Son datos del Banco de España. La cifra queda más de un punto por debajo del objetivo que apuntaba el Gobierno de 119,5% y se recorta en 1,5 puntos sobre el cierre de 2020, siempre en comparación a ese ratio con el PIB. Pues bien, el incremento en el total se debe a los mayores gastos y los menores ingresos derivados de la crisis del coronavirus. Son esos datos que alimentaban la jornada de ayer, que engloban esas cuentas de la deuda pública a la que, en medio de este escenario de inflación y dependiendo de cómo llegue la normalización de la política monetaria, habrá que enfrentar en algún momento esa devolución de la deuda. En este punto es cuando llegamos a la que es la última clave del día y que llega momento de balance, porque hemos terminado un trimestre y el IBEX 35, el principal selectivo de la bolsa española, de la bolsa de Madrid, ha perdido un 3% en el trimestre, aunque recupera niveles previos a la pandemia. Sin embargo, no es el único que ha caído, porque también entre los principales índices norteamericanos, las bolsas de Estados Unidos también han cerrado su primer trimestre negativo desde que veíamos en marzo de 2020. El pulso de las bolsas, que si además nos centramos en el IBEX 35, tiene un gran componente para ilustrarlo por dentro. Hemos visto cómo en estas últimas jornadas, además del protagonismo de cómo ha cotizado, los miedos a una recesión que van creciendo, los medios, la presión de la inflación ha ido alimentando y la guerra alimentando los movimientos negativos en las bolsas y también los protagonistas empresariales con nombre propio. Lo que hemos visto es como también en las últimas jornadas y en la última jornada Inditex, que hoy afronta ese relevo en la cúpula directiva. Hoy Pablo Isla ya cede el testigo definitivo a Marta Ortega, hija del fundador Amancio Ortega. Ha cedido el cetro, como dice 5 días, ha cedido el trono a Iberdrola por capitalización bursátil. Es un momento en que la firma gallega en la jornada de ayer cerraba con una capitalización de 61.647 millones de euros, mientras que la energética lo hacía con 63.800 millones de euros. Todo esto en un balance de mes, de trimestre, que lo que sí que ha tenido es la gran aportación, de alguna manera, del sector bancario en el IBEX 35, que ha hecho que lo haga mejor que otras bolsas en el mundo por ese comportamiento que ha tenido, que de hecho algunos de los principales bancos como Sabadell, Bankinter y Santander han aportado más de 180 puntos al IBEX 35. Son las claves del día en una jornada en la que también tenemos que ver cómo se están moviendo los principales mercados asiáticos, unos mercados